No compré su Jerónimo en la lista. A Mauri. El mono. María Andrea y Alejandro. María Adriana Guarín Buchel y Ángela María Ojeda. Yo es que Ana no María sabía y me Sendales. hice con la ley de estar octavo de filosofía. Ah, eres tú. Me quedé como, ¿qué fue? Y eso lo escribí. Me llegaron unos, pero no me acuerdo. Parcial. Y María Andrea tenía un partido de fútbol. Ya, ¿cierto? Entonces lo resolvimos en Los una otros no hora. están. Al menos es parte de fútbol. Claro, les tocó correr. Todo así, Si La alguien primera pregunta necesita, estaba después de la clase le explico las notitas que puse ahí. Ok. Ok. Ahora le mando la foto yo. Porque son... Más escribió cursiva. Cotilla, que fue lo que acordaron. No, me tocaba que él me leyera y yo le decía, Ah, ¿puedes añadirle sí. esto? De pronombres. No, es que... Esas semanas fueron re locas, la verdad. Sí, y su, la verdad, Estuvo las fechas se mezclaron con absolutamente todo. todos los sentidos. Además yo, pues estoy en los grupos culturales, también tenía competencias de school. ¿En serio? Sí. ¿Y la tenías el mismo día o...? No, creo que fue el día anterior. El piso de la cafetería, ¿cuál es para ti? El 4. ¿Es el 4? El PP, sí, que es el 4. No sé cómo lo reconocen afuera. Que le voy a decir a mi esposo que vaya a esperarme en esa cafetería. ¿Qué le digo? Ah, ¿o el de aquí abajo? Sí, Del edificio del No, parqueadero. no, ese es el 1 del edificio. es el 1 del parqueadero. El uno del edificio del parqueadero. Ay, no, qué cosa. Yo me acuerdo que yo escribí un montón. Es que ahí había unos edificios pegados. Y tenía un montón de noticas que saqué y te mostré y era como... Bueno, yo les pedí que leyeran hasta donde alcanzaran, y les voy a tiempo para que termine el capítulo, el de los postulados de la lingüística. Sin embargo, antes de entrar en ello, vamos a alcanzar por lo menos a plantear algunas cosas de ese texto. Quisiera volver sobre, que me falta, sobre la introducción a mi meseta rizoma, sabiendo que de todas maneras es una introducción, ya lo dije la vez pasada, que no hay que pedirle más que lo que hay en toda introducción de un libro, y sobre todo esta, que tiene que explicar en qué consiste la composición del libro y cómo coincide con un modo de ser del pensamiento, o sea, escritura y composición del libro y un modo de ser del pensamiento, que habíamos visto la vez pasada. Alcanzamos incluso, yo me hice un salto hasta la página 26 en mi edición, donde explican lo que es, retomando Gregory Bateson, que es una meseta o un plató. ¿Recuerdan los bulbos estos? ¿Qué? Todo plató es una región, dicen, una región continua de intensidades que vibra sobre sí misma y se desarrolla evitando cualquier orientación hacia un punto culminante o hacia un fin específico. Y que 1000 plató, 1000 en el sentido muchos plató, constituyen un rizoma. ¿Listo? Entonces, listo. Este libro es un rizoma, por eso lleva el título 1000 plató. Vale. Yo quisiera subrayar alguno de los, primero que voy a hacer de la introducción es que habíamos empezado a hacerlo porque habíamos visto ya
la distinción que se establecía entre tres tipos de libro. Un tipo de libro árbol, o un pensamiento arborescente, un tipo de libro o de pensamiento raicilla o raíz fasciculada, tipo aforismo, y que eso es un modo de ser del pensamiento, y finalmente el rizoma. El rizoma era que habíamos visto menos, habíamos hablado del modelo de la botánica, para pensar, es el modelo de la botánica para pensar un sinnúmero de rizomas que aparecen en el pensamiento, un modo de ser del pensamiento, pero que aparecen en la botánica, en la biología en general, en los sistemas informáticos. Ahí hay unas citas, son 1980, ¿no? Y digamos que empezamos a ver que los rizomas proliferan por todos lados. Donde antes no lo veíamos, después que ellos hablan de la palabra rizoma, dicen, pero vamos a encontrar que los rizomas proliferan por todos lados. ¿Listo? Pero de todas maneras, el libro lo conciben ellos como un rizoma, y a partir de esa concepción del libro como rizoma, a partir de la noción de bulbo y todo este tipo de cosas, de la meseta, del plató, van a ver como distintos tipos de flujos, ¿cierto?, de eslabones semióticos se entrecruzan en este libro. ¿Listo? La palabra eslabón semiótico, si quieren utilizarla, es casi como el sinónimo de lo que podría ser un bulbo en términos, pero semiótico, de señales, de ciclos, ¿ok? Y un eslabón semiótico se conecta con otro eslabón semiótico, y así muchos eslabones semióticos van constituyendo, en términos de signos, ¿cierto?, la composición también de este libro. ¿Qué quiere decir con ello? Lo que yo estaba diciendo es que habrá que esperar que este libro, que es filosofía, se conecte con otros eslabones semióticos que tienen que ver con la máquina literaria, con asuntos de teoría lingüística, que tendrá que ver con asuntos de teoría de la biología, tendrá que ver con la política o la micropolítica y asuntos del arte. Seguramente se me escapa un sinnúmero de cosas más con las que este libro hace referencia, teoría de los juegos, en fin, ¿vale? Entonces, ¿me están entendiendo? En términos de un libro y del modo de ser del pensamiento, de hacer filosofía que ellos proponen aquí, bajo el modelo, ya les estoy diciendo por qué estoy usando esa palabra, bajo el modelo del rizoma, entonces podemos entender cómo este libro, que a su vez se concibe como mil plató, diversos plató, que se conectan entre ellos, entonces el libro mismo conecta eslabones semióticos, cosas sobre las que están escribiendo, sobre las que están redactando, en fin, conectan con filosofía, con arte, con ciencia, con teoría del lenguaje, con lingüística, con psicoanálisis cuando es crítico, bueno, pues con psicología y con mil cosas más. ¿Hasta ahí se entendió? Volví a repetir y resumir al final. Bueno, pero hay que establecer las características de un rizoma, o si no, si no se hace esto bien, digamos así, el rizoma. Yo he dado clases en artes, por ejemplo, de estética 3, en la facultad en el programa de artes, y de artes plásticas y visuales. Y a veces encuentro que hay como una especie de, ¿cómo explicarlo?, una generalización del rizoma, y a veces simplemente por rizoma se entiende la idea de que un punto es conectable con cualquier otro, y se pierde la especificidad, o la idea de que el rizoma es simplemente sinónimo de la red, de una red cualquiera, y todo eso es cierto, pero son algunas características, y por general se generaliza mucho y se le pierde la especificidad de lo que Deleuze y Guattari hacen en este capítulo para mostrar que hay ciertas características del rizoma, y no solo quedarse con unas y generalizarlas. ¿Bien? Por ese lado. Entonces vamos a las características. La primera, principio los llama. El primer principio
1 y 2, principio de conexión e heterogeneidad. Revisando, digo, el texto, en fin, si tienen preguntas, me las hacen. Pero no me van a preguntar qué es un agenciamiento, porque bueno, ya sabrán que eso es lo que tiene que ver con el libro. Y de hecho, el capítulo que hoy tenían que leer aclara mucho qué es un agenciamiento. Digamos, ya de algún modo estamos avanzando. ¿Listo? Acuérdense que el capítulo es sobre agenciamientos colectivos de enunciación y agenciamiento maquínico del cuerpo y su presuposición recíproca. ¿Ok? Luego entonces no pueden, si dice aquí, por ejemplo, en la página 13, en efecto, los agenciamientos colectivos de enunciación funcionan directamente en los agenciamientos maquínicos. Ya eso lo podemos entender con el capítulo, con la meseta que teníamos en los postulados de la lingüística. Eso ya no es raro, pero si quieren, en un momento lo puedo ir explicando. ¿Qué es lo que me parece? Entonces, fíjense aquí como una especie de resumen en el punto 1 y 2 de conexión, principio de conexión e heterogeneidad, en parte del capítulo que vamos a ver hoy, o que estaba anunciado para hoy. Pero lo que yo quiero subrayar en todo esto es sobre todo la heterogeneidad. Es fácil decir que un punto se puede conectar a cualquier otro, que es una red, un punto se puede conectar a cualquier otro. No da lo mismo conectar un punto con otro, pero un punto es conectable con cualquier otro, ¿ok? ¿Listo? Entonces, pero eso es lo de menos. De hecho, alguien como, si hay un antecedente filosófico cercano, ¿ok? Es este textico de Michel Serres del 66, que se llama La comunicación, Hermes 1. Michel Serres, además de ser físico y matemático y filósofo, fue marinero. Entonces sus libros tienen como especie de, los bautiza como si fueran naves. Hermes 1, Hermes 2, Hermes 3, Hermes 4, 5, 6, hasta el Hermes 7. ¿Ok? Y entonces este primerito se llama Hermes 1, la comunicación. Hermes, acuérdense que es el dios de la frontera, de la interpretación, etcétera, etcétera. Bueno, y él propone aquí un modelo, la palabra sí es de él. Fíjense que Deleuze y Guattari tienen cuidado con la noción modelo, por algo que ya les voy a decir. Sin embargo, yo la estoy usando y después les digo en qué sentido y cómo y hasta dónde habría que llevarla. Entonces proponen un modelo, llaman la red de la comunicación Penélope. Y en este caso, esto es introducción a Hermes 1, la comunicación, Michel Serres, que entre otras cosas Deleuze y Guattari las citan, pero no citan el Hermes 1, citan el Hermes 3, creo yo que es el de la traducción. Listo, el Hermes 3 y otro texto de Michel Serres. No citan el 1, pero en el 1 ya él propone un modelo de pensamiento, sobre todo matemático, él es un matemático, que llama modelo tabular, en que cualquier punto puede ser conectado con cualquier otro, pero no una red plana, sino que uno puede coger la red, girarla y aparece... A ver si yo puedo hacer ese dibujo o alguien que lo haga en el tablero. Usted que escribiera. Este chiquito y estos dos. Esta es la general, la tabular, y esta es la particular. ¿Sí se puede o no? A ver si le doy. Entonces, esperemos que termine. Eso es lo primero. Lo otro, que ya volvemos sobre ese punto. A tales modelos lingüísticos, dice la misma 13, no se les reprochará, están hablando de los arborescentes, no se les reprochará que sean demasiado abstractos, sino al contrario, que no lo sean suficiente. Que no lo sean lo suficiente, que no sean capaces de alcanzar, y empieza un término ahí que va a ser máquina abstracta. ¿Listo? Entonces van apareciendo términos
Uno es el de máquina, ya había aparecido agenciamiento, y tal vez ahorita pongo los términos, agenciamiento ya había aparecido y aparece ahora máquina abstracta, ¿cierto? Y entonces dice que no sean capaces los sistemas arborescentes del tipo Chomsky que está ahí, de alcanzar suficientemente la máquina abstracta, que efectúa la conexión de una lengua, en este caso está hablando de una lengua, de sus contenidos semánticos y pragmáticos de los enunciados, la conexión de esos sentidos con agenciamientos colectivos de enunciación con toda una micropolítica del campo social. Esto tengo que explicarlo en un sentido muy breve, apoyándome en parte de lo que ya habían leído el primer capítulo. No voy a explicar el concepto de enunciación y todo eso, solamente entiendan que lo que le interesa en este punto es la posibilidad de conectar, lo dije yo, eslabones semióticos, había dicho, de conectar a través de una máquina abstracta contenidos semánticos y pragmáticos de los enunciados con agenciamientos colectivos de enunciación con toda una micropolítica del campo social. ¿Por qué leo esto? ¿Por qué subrayo este punto? Porque estas conexiones se hacen entre, ya lo vamos a ver, entre modos de enunciación, hay múltiples modos de enunciación y estas conexiones se hacen ahí, pero esto describe también, que es lo que me interesa aquí, un campo social. ¿Listo? Como una política de la lengua, como el campo social donde circulan y se producen enunciados. Dicho de otra manera, nuestras formas de hablar, de comunicarnos, ya veremos, ¿no? La palabra comunicación ahí con pinzas, lo digo porque Sartre la utiliza. Nuestras maneras de producir enunciados, de emitir palabras con sentido, ya todo eso lo vamos a ver, implica un campo social, y ese sentido solo se adquiere en un sentido pragmático, es decir, tendrá que ver con los usos de esos enunciados y las prácticas de esos enunciados. Yo sé que los wittgensteinianos, los filósofos de los actos del habla, pues esto no les suena nada raro, y de hecho en el capítulo que estamos a leer para hoy, empieza con la teoría de los actos del habla. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el lenguaje? Un conjunto de actos de habla, ¿cierto? Que cada uno tiene su contexto, sus prácticas, y que el campo social todo, ese es el conjunto de actos del habla. ¿Listo? Bien. Punto. ¿Ok? Listo. Ya volvemos sobre la máquina abstracta. La máquina abstracta es simplemente lo que permite conectar cualquiera de estas prácticas del lenguaje con otras prácticas del lenguaje en un campo social abierto. ¿Listo? Como máquina abstracta del lenguaje. Lo que pasa es que la noción de máquina abstracta en el texto va a tener que ver también con una relación con los cuerpos también. ¿Listo? Y no solo con las formas del lenguaje. ¿Listo? Con los tipos del lenguaje. Entonces, un rizoma no cesaría, ahora sí, lo que me parece importante, un rizoma no cesaría de conectar eslabones semióticos. Ahora sí, chévere, miren. Venga, ayúdenme. Este es un caso particular de un modelo tabular. Tabular es la noción de red, de conexión múltiple, de una multiplicidad por conexión de Michel Serres. Michel Serres, en esa introducción de Penélope, ¿ok? Penélope, que es la que teje y desteje, etcétera, etcétera, la comunicación, aunque la palabra para él sí es comunicación, para él siempre tiene como unos reparos del psicoanálisis con la noción de comunicación. Pero no importa, en este caso. ¿Listo? ¿Qué hay en común entre los dos? Y yo creo que este texto del 66, gracias, este texto del 66 antecede, es uno de esos antecedentes en filosofía del rizoma. Obviamente, Michel Serres no habla de rizoma, sino habla de esta teoría matemática de lo que él llama tabular, porque no es simplemente una conexión de este tipo, que este sería un caso particular.
¿Qué quiere decir que un punto es conectable con cualquier otra? Mire que estos puntos, si se ponen en 3 dimensiones, este se puede conectar con este. Entonces, ¿sí me entienden? Pueden ir haciendo este tipo de cosas. Entonces, la red no cesa de rearmarse, replegarse, etcétera, etcétera. ¿Listo? Es para que no entiendan así, no entiendan la red simplemente como una cosa plana. ¿Listo? ¿Ok? Este es el sistema general y por eso dice tabular. Punto. Punto no. Sigo con Serres. Él opone, en este caso, el 66, porque estaba de moda la lógica dialéctica en filosofía. Opone la lógica dialéctica al modelo de red tabular que él está proponiendo acá. Entonces dice cosas como esto, que es la segunda característica de Serres. De la linealidad a la tabularidad. Eso es lo que quiere explicar. Sepa qué significa que un punto es conectable con cualquier otro. No es que se sigue simplemente un estado a otro estado en sentido lineal, sino que un punto, un estado puede ser puede, no es que sea de hecho conectable con cualquier otro. ¿Listo? Esto que se llama tabularidad, y él explica que lo que está proponiendo no es la linealidad, porque la linealidad es un caso particular, lo que está proponiendo es la tabularidad. Este paso de la linealidad a la tabularidad se enriquece de este paso se enriquece el número de mediaciones posibles, y estas últimas se flexibilizan. Ya no hay un camino y solo uno, hay un número dado de ellos en una distribución probable. Entonces, esto es una distribución probable, estocástica, si la quieren. Pero por otra parte, además de la sutileza de las diferenciaciones aportadas a las conexiones entre dos o más tesis, el modelo propuesto ofrece la posibilidad de diferenciar ya no el número, sino la naturaleza y la fuerza de las conexiones. ¿Okay? El argumento dialéctico, por ejemplo, no transporta a lo largo de su linealidad más que un tipo unívoco de determinación, que puede tener pasos, negación, oposición y superación, cuya fuerza existe ciertamente, pero no es evaluada. Razón por la cual nuestro modelo no es, por derecho, de ninguna manera reductible a un tejido complejo de consecuencias dialécticas múltiples, sino que es esta tesis que implica una pluralidad de conexiones, pero en esa pluralidad de conexiones implica una riqueza también de naturaleza, lo acaba de decir. ¿Okay? Entonces las conexiones implican cambios de naturaleza. No se trata solamente de conexión entre un punto y otro, sino lo que hay tanto en Serres como en Deleuze es que se trata como también del segundo principio. Aceptar el primero implica llevarse hacia el segundo. ¿Me siguieron? El segundo, que es el de la heterogeneidad. Múltiples conexiones significa también poder conectar, relacionar entre cosas distintas. O cuando uno pasa de una a otra conexión, lo que está haciendo es cambiando de naturaleza. ¿Bien? ¿Se acuerdan de los puntos de los puntos singulares de los que habíamos hablado? Aunque aquí no habla de puntos, sino de dimensiones, pero de todas maneras el primer punto es una conexión. Un punto es conectable con cualquier otro. ¿Listo? Entonces voy. ¿Se acuerdan? Un punto era... Ahora estamos hablando de que un punto es conectable con cualquier otra, pero hay una heterogeneidad. De la heterogeneidad ya habíamos hablado. ¿Sí? ¿Sí? Acuérdense. La heterogeneidad. Donde decíamos diferencia, pongan heterogeneidad. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan que cuando decíamos que la diferencia es en principio diferencia de sí, ¿cierto? Como variación, una diferencia empieza a variar sobre sí misma, una diferencia empieza a diferenciarse sobre sí misma, entonces lo que tenemos es la palabra variación. ¿Listo? Que a través de los componentes que constituían esta multiplicidad que se diferenciaba, ¿sí se acuerdan o no? Al interior había una determinación recíproca, ¿cierto? Entre sus componentes, pero que había un momento que se pasaba a puntos singulares, ¿sí se acuerdan? En esos puntos singulares ya no solo hablamos de que se va haciendo una diferencia, ¿cierto? De intensidad, ¿cierto? Sino que eso
hay un cambio cualitativo, ¿cierto? Y eso lo llamamos puntos de singularidad. Es lo que se espera en historia de la tecnología que pase con la IA general, todavía no, ¿ok? Que haya un punto de singularidad, como dice usted, pasó con el fuego, ¿ok? But yo diría que con la escritura, con la invención de la escritura alfabética, eso fue brutal, ¿ok? Eso significa un cambio brutal, la escritura alfabética, ¿listo? Puede ser que con todo lo que hoy se propone, que usted me acababa de explicar, puede ser que quienes aspiran, que además se acerca la IA general, pueda producir algo como lo que produjo en la historia de la cultura la invención de la escritura alfabética. Listo, punto, me regreso. Entonces, acuérdense que eso es en términos de tecnología, y puede haber puntos singulares, ¿listo? Que expresan un acontecimiento. Se inventa una cosa como la escritura alfabética y wow, cambió nuestras mentes. Así de sencillo. ¿Listo? Okay, listo. Entonces vamos. Nosotros habíamos visto puntos singulares que no necesariamente tenían que ver con la tecnología. Ese ejemplo lo puse porque estábamos hablando de eso. Pero los puntos singulares podían ser tan sencillos como que el agua pasa de un estado a otro. Eso es una singularidad. Entonces, llámelo punto, llámelo umbral. ¿Se acuerdan? Umbral crítico. Hay cantidades intensivas, pero esa cantidad es intensiva y llegan a un punto, a un umbral crítico, en el que el sistema, el fenómeno, lo que sea, cambia de naturaleza. Hay un cambio de naturaleza. Eso es lo que quiere decir aquí también. Hay un conjunto de conexiones, pero en la medida que usted conecta también otras cosas, cambia las dimensiones. O sea, una multiplicidad tiene un conjunto, un número de conexiones, ¿cierto? Un número finito de conexiones. Una multiplicidad, lo que pasa es que ya me estoy metiendo con el otro concepto que es el de multiplicidad, que es el 2, pero ya lo podemos estar viendo acá. Y es, una multiplicidad tiene debieron poner al comienzo, lo que pasa es que para nosotros es más fácil que ya que estamos estudiando, que era multiplicidad. El tercer principio se llama multiplicidad. Una multiplicidad tiene un número finito de conexiones, lo habíamos visto, ¿cierto? Pero en la medida en que conectamos ese número finito con otras conexiones, o aumenta o disminuye las dimensiones de esa multiplicidad, la multiplicidad cambia de naturaleza. Eso lo llamamos un umbral crítico o una singularidad, o un punto de singularidad. María Andrea, ¿se acuerda que me preguntó? Entonces no bastaba la determinación interna recíproca, sino que esa nos podía llevar de una serie que no es un plató, pero así se hablaba antes, por eso es que hay cierta continuidad en la obra de Deleuze, no podía llevar de una serie a otra por un precursor sombrío, ¿sí se acuerda? Entonces, cuando pasamos de una serie a otra, en el lenguaje de mil mesetas diríamos que estamos pasando de una multiplicidad a otra a través de un cambio de naturaleza, porque aumenta o disminuye el número de sus dimensiones. ¿Es esto? Desde el punto de vista del conexionismo. ¿Listo? Conexionismo es decir que un punto se puede conectar con cualquier otro y que en determinado momento esas conexiones llevan a que el sistema cambie de naturaleza. ¿Todos conmigo? ¿Todos conmigo? Listo. Entonces por eso se dice heterogeneidad. Punto de conexión y heterogeneidad, cambio de naturaleza. ¿En ese cambio de naturaleza era punto de singularidad? De singularidad, sí. Es en un punto singular o en un umbral crítico donde se pasa de una naturaleza a otra, llámenlo singularidad o punto de singularidad, como quieran. ¿Listo? Si ustedes ahorita se van a la multiplicidad, entienden lo que estoy diciendo. Solo cuando lo múltiple es tratado, esto ya lo vimos, no como un adjetivo que se oponga lo uno y lo múltiple, sino como una multiplicidad. Una multiplicidad, eso es un sustantivo. No es lo múltiple como adjetivo atribuido a una cosa, a un sujeto, el enunciado, no es una atribución adjetiva, sino que ellos le dan una entidad sustantiva, metafísica, ontológica. Una multiplicidad no es un adjetivo de una cosa, describe
lo que es. Bien, que las cosas, cómo entendemos, podemos entender las cosas desde esta perspectiva. Solo cuando lo múltiple es tratado efectivamente como sustantivo, multiplicidad, deja de tener relación lo uno como sujeto, como objeto, como realidad natural o espiritual, como imagen y mundo. Las multiplicidades, hay multiplicidades, no es la multiplicidad, sino las multiplicidades, porque hay multiplicidades, son rizomáticas y denuncian las pseudomultiplicidades arborescentes. Ya voy. No hay unidad que sirva de pivote, que era como habían descrito el árbol, ¿no? De pivote en el objeto o que se divida en sujeto. No hay unidad, ni siquiera unidad que ha sido votada como en el sistema de raíz fasciculada, ¿okay? El de la escritura fragmentaria. No hay, ni siquiera ahí. Una multiplicidad, dicen ellos, no tiene ni sujeto ni objeto, sino únicamente, ojo, ya lo entienden, determinaciones, porque si hay determinaciones, una multiplicidad no es indeterminada. Una multiplicidad o las multiplicidades no son indeterminadas, son determinadas. ¿Por qué son determinadas? Pues por los componentes, lo que compone una multiplicidad, etcétera, etcétera, está hecha de algo. ¿Me están entendiendo o no? Pero los términos no dejan de afectarse mutuamente y de modificarse mutuamente cuando constituyen la multiplicidad, lo hemos dicho hasta la saciedad. Por eso una multiplicidad implica una lógica de las relaciones. Por eso el modelo de las multiplicidades CRs implica una lógica de las relaciones. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Ok, entonces una multiplicidad no tiene sujeto, ¿qué tiene? Determinaciones, lo sabemos. Tamaños, claro, ¿ok? Dimensiones que no pueden aumentar, y es lo que estoy diciendo, sin que cambie de naturaleza. Las leyes de combinación aumentan pues con la multiplicidad. En la medida que se combinan, ¿cierto? Un punto con cualquier otro, un elemento con cualquier otro, crece o decrece la multiplicidad, o se divide, ¿cierto? La multiplicidad, porque estas cosas que le pasan, pues le cambian sus dimensiones, pero al cambiar sus dimensiones, cambia de naturaleza. Ya lo expliqué. ¿Qué significa un cambio de naturaleza ahí? ¿Sí? ¿Todos conmigo? Entonces no es raro decir que una multiplicidad implica una conexión de ciertos elementos no infinitos, pero esa conexión lleva a que esa conexión de elementos o de componentes o de dimensiones, ¿cierto? En la medida que la combinación entre ellos varía, pues varía también la naturaleza de la multiplicidad o del sistema de la multiplicidad. ¿Listo? Todo parece bonito, pero ¿cómo llamar la multiplicidad de las multiplicidades? Si nosotros decimos que hay multiplicidad y que la multiplicidad cambia de naturaleza, no significa que haya una sola, ¿no? O que si no, y que si es un rizoma no es lineal, una sola multiplicidad que se vuelve otra, que se vuelve otra en un sistema lineal, no, es esto. Es esto, entonces esta puede variar acá, esta puede variar acá, ¿sí me entienden lo que está acá en juego? Entonces, ¿qué tenemos? Multiplicidades por todos lados, por eso es un rizoma, por eso es una red tabular el rizoma, que implica múltiples multiplicidades, por decirlo así. ¿Listo? Multiplicidad de multiplicidad, diría yo. Pero multiplicidad implica como una serie de fibras por todos lados. ¿Bien? ¿Qué nombre recibe la fibra? Fibra no entiéndanlo así, por eso puse fibra, ¿no? La palabra fibra como la de un tejido, como, ¿qué más uso? La palabra que yo uso es fibra, hilera, madeja, ¿ok? Estas son las palabras que usan. Podemos buscar otras, pero lo que estoy tratando de decir es que hay como una serie de capas, ¿ok? Fibrosas. ¿Cómo es lo que hacen los micelios, los hongos, ¿cierto? Que conectan una cantidad de cosas, que algunos, por ejemplo, los hongos son una maravilla porque hay unos que son microscópicos, ¿ok? Que son, no se ven, digamos, son puro sistemas microorgánicos que tejen ese tipo de cosas. Y ya voy para allá.
Los micelios son esa especie de cosa, ¿listo? Pero por ejemplo, si uno ve un moho no me va a decir que es invisible, que es microscópico, un moho, pero un moho ¿de qué está hecho? ¿Cierto? A ver, los hongos son multicelulares, ¿ok? Pero un hongo también se puede hacer a partir de células unicelulares que se duplican y van constituyendo como un moho. Ok, listo, ¿vale? Bien. Por ejemplo, dejémoslo ahí. ¿Listo? Dejémoslo ahí. Entonces, todo esto para entender que hay fibras, tejidos, y no estamos diciendo simplemente una multiplicidad, otra y otra y otra, ¿ok? Ni tampoco estamos diciendo tampoco estamos diciendo que hay oposición entre dos cosas y al oponerse se modifican una respecto a otra y se supone una reconciliación. Tampoco estamos diciendo eso que es dialéctico. ¿Listo? Tampoco estamos diciendo que hay múltiples dialécticas, como diría como critica Serres. No, la cuestión tabular y heterogénea, la dialéctica no sería sino esta es una, pero hay otros casos particulares como la dialéctica, que es proceder por oposición, por especulación, ¿cierto? Y por superación. Bien, algunas personas consideran que la lógica de Hegel ya es relativamente, no lo voy a decir, tabular, ¿ok? Pero es que, en fin, hay gente que cree eso, pero siempre son como lecturas contemporáneas. ¿Sí? Hay un libro fantástico, yo se los recomendé una vez, que se llama La danza turbulenta, de Julián Ferreira, y él trata de mostrar, es muy serio porque de todas maneras no lleva al rizoma la lógica de Hegel, pero trata de mostrar que hay ciertas cercanías, ¿cierto?, entre la lógica dialéctica y la lógica rizomática, ¿listo? O entre la lógica de las series de Deleuze y esto, sin que fuesen lo mismo. Ese texto es fantástico. Si quieren comparar la lógica de Hegel, que es más especulativa que dialéctica, eso es lo que la tesis que él tiene ahí, ¿cierto? Que es más especulativa que dialéctica, pues lean ese texto. Me regreso. Según lo que estamos viendo, la dialéctica no sería sino un caso, como este. La arborescencia no sería sino un caso, ¿ok? Dentro de todo esto. Parece, pero ¿qué quiere decir un caso? Entonces voy a decir para dónde quiero ir cuando utilicé la palabra modelo. Más adelante ya vamos a terminar rápidamente los principios, pero después de los principios de Deleuze y Guattari se plantean ellos mismos esto. Diablos, con estos principios y con la oposición entre un sistema arborescente y uno rizomático, no estaríamos reproduciendo arborescentemente un modelo versus otro. ¿Me están entendiendo o no? Es decir, sí, esas preguntas están ahí. Si quieres se las busco. A ver. ¿Puede pasar o no? ¿Ah? Puede pasar. Puede pasar, pero espérense. Lo que pasa es que es una objeción fuerte que se ponen ellos mismos. Y se están poniendo la siguiente objeción. No estaríamos nosotros, de un modo también contradictorio, porque si queremos oponer el sistema arborescente aunque sean tres, ¿no?, a el sistema rizomático, y es lo que están haciendo con estos principios, al final no estarían planteando también una dicotomía entre lo arborescente, ¿sí me entienden?, y el rizoma. O sea, están proponiendo un sistema rizomático a partir de la oposición con un sistema arborescente. Eso es lo menos rizomático que hay. ¿Me siguen o no? Ahora bien, claro, por supuesto que son conscientes de que en principio están haciendo eso, pero entonces por eso es que hacia el final del texto, cuando se plantean esta objeción, reconocen, y no hay que negar, la existencia
de árboles. ¿Me están entendiendo? Entonces no, porque no todo es rizomático. ¿Me siguen o no? ¿Ves cómo solucionan? Ya hice la objeción y la voy a plantear y después vuelvo sobre el grupo. ¿Cuál es la objeción? ¿Ya me la entendieron? ¿Será que ellos, escribiendo introducción sobre este proceder del pensamiento que es rizomático, han procedido, no rizomáticamente, a través de una oposición binaria incluso? Esto está opuesto a esto, ¿no? ¿Ok? Listo. Bien, uno podría decir, bueno, procedemos pedagógicamente. Aquí no se trata de eso. Si lo vas a hacer pedagógicamente, incluso hazlo bien. ¿Listo? Respuesta. Y es que hay que aceptar no solo los rizomas, sino los sistemas arborescentes. Hay árboles por todas partes. ¿Me están entendiendo? Ok. Entonces, primero, aceptar la realidad, la existencia de árboles en el pensamiento, en las cosas, etc. Segundo más, pero este segundo punto antes de que le responda a la pregunta. Pero es que lo que pasa es que sobre los rizomas aparecen jerarquías. Sobre los rizomas pueden emerger, a través de los rizomas uno empieza a encontrar constancias, por ejemplo en la lengua, ¿cierto? No solo hay variables, ¿cierto? Hay variaciones, pero de pronto hay algo que permanece invariable, ¿cierto? ¿Me siguen o no? Hay ciertas constancias, ciertos patrones, ¿ok? Los patrones pueden ser múltiples, pero entonces entre patrones y patrones uno finalmente puede encontrar una especie de repetición periódica, ¿listo? Y a partir de eso se pueden establecer jerarquías. Ya le doy la palabra. Este libro reconoce eso, que sobre el rizoma se portan, se llevan. ¿Dónde está eso sobre todo? En el principio de cálculo y mapa, ¿ok? Rizoma es un mapa, el calco es arborescente porque dobla la realidad, hay que hacer un calco sobre la cosa, en fin, ¿listo? Calco siempre copia, imitación, y la palabra que estoy usando, modelo. ¿Bien? Listo, ya voy a aclararlo del modelo. Ya le doy la palabra. En ese principio de calco y mapa es donde se plantean la cuestión o la objeción que le estoy planteando. La respuesta a esto es, bueno, ¿y qué? ¿Sí me entiendes? Sobre un rizoma pueden establecerse, emerger puntos jerárquicos, puntos de dominancia, etcétera, etcétera, y constituir finalmente un sistema arborescente al interior de un rizoma. ¿Listo? De modo tal que el rizoma puede ser invisibilizado en provecho del sistema arborescente, de constancias, de repeticiones periódicas, de jerarquizaciones. Ya le doy la parte. Y la oye, que después se me olvida que tengo que darse la impresión. Punto. Por ese lado. Pero también dice, allí donde a veces encontramos un rizoma, perdón, un sistema arborescente, yo que digo, Platón, más jerarquizado, la idea pura que participa, de pronto Platón hace rizomas. Créanme, cuando hace esas divisiones, cuando plantea una serie de problemas, cuando Platón se pregunta por lo concreto, ¿cierto? Y no es simplemente cómo derivar de la idea las participaciones, ¿sí? Que lo justo en este momento, y él lo hace. Acuérdense que él es en el testigo, en el artículo que había escrito sobre el método de la dramatización. Platón es súper importante porque Platón puede ser ejemplo de las dos cosas. ¿Listo? Bien. Obviamente hay un Platón que prefiere la jerarquía, la participación, a la pregunta concreta a veces que se hace Sócrates en bueno, ¿y cuándo es el caso? El qué, cómo, cuándo. ¿Sí se acuerdan? El qué, cómo, cuándo es una pregunta sobre el rizoma. ¿Qué, cuándo, cómo, en qué caso? ¿Me siguen o no? Tiene un tamaño, tiene determinaciones, es ahora o no fue después, pero vamos a ver cómo se conecta con otra para que cambie. ¿Sí me siguen o no? Pero Platón suele hacer eso, parte de un sistema jerárquico inferencial, se sigue de la idea, ¿cierto? De la idea de lo uno se sigue lo múltiple, etcétera, de lo bueno, tal cosa, todo ese tipo de cosas. Pero de pronto a veces se pregunta cosas como ¿cuándo es el caso? ¿Listo? Y entonces tiene que coger toda su teoría y resolver cuando ese caso que se le plantea a Sócrates es más justo que otro. Punto. ¿Listo? No terminado. Y entonces,
Sobre el rizoma pueden crecer árboles, pero sobre los árboles pueden crecer rizoma. El ejemplo de la botánica siempre es fantástico, porque un árbol de verdad, un árbol en la botánica, puede ser comprendido como un rizoma. ¿Por qué? Porque un árbol no es como el árbol arborescente con que se puede pensar el modelo del pensamiento, sino que un árbol, por ejemplo, sus raíces. ¿Qué es lo que hace un árbol? ¿Me sigue? Sigue un río. ¿Sí me están entendiendo? El árbol está conectado con un río, con el agua, hace fotosíntesis, se comunica, así literal, mandando emisiones de signos a otros árboles, ¿cierto? Y a través de micelios, el hongo. ¿Ven? Ahora sí. Entonces fíjense que es heterogéneo. Todo árbol necesita, para incluso procesar minerales de los que se alimenta, aunque haga fotosíntesis, ¿cierto? Que transforma en oxígeno, a través de sus células fotosintéticas, también necesita otros minerales, y eso lo logra solamente cuando los hongos han fermentado, modificado, ¿okay? los minerales de la tierra que les sirven de abono. ¿Entendieron? Luego un árbol, botánicamente, ¿cierto? Hace rizoma. Con todo el bosque. Listo. Ahora sí. No, yo iba a preguntar, fíjate que está respondido, es que uno puede ver un árbol como un rizoma. Un caso específico del rizoma. El jerárquico y organizado. Jerárquico, organizado. En principio parece eso, pero cuando uno va a ver los detalles, se da cuenta que eso es súper heterogéneo. Está compuesto heterogéneamente y está en conexión con otros seres de otra naturaleza, como un hongo, por ejemplo, una bacteria, un hongo, una bacteria, en fin, lo que ustedes quieran. Un árbol finalmente es un rizoma. Exacto. Lo que nos servía de modelo terminó convirtiéndose en un caso de rizoma. Una pregunta. ¿Quiénes tienen la mano alzada? Tú, Andrea y... No. Dale, Andrea. Andrea. Un rizoma está compuesto de multiplicidades, Sí. pero multiplicidades que tienen naturalezas que están en constante cambio. Sí. Eso es. ¿El rizoma tiene distintas naturalezas por eso, o en la medida que las distintas multiplicidades comunican entre sí, tiene una naturaleza que abarca todas las otras naturalezas que ya están en el rizoma? Ya voy para allá. La naturaleza de las naturalezas se llama naturaleza con mayúscula. Y ese es el nombre del plano de consistencia o del plano de inmanencia. ¿Ok? Madre. Madre. ¿Ya? Espérense un segundo. Le voy a decir porque tengo una cita que una vez hice aquí. Yo dije, wow, le vi las caras que no las, ahora sí la puedo hacer. Incluso a partir de que no he hablado de devenires. Entendamos devenires como, cambios, por ahora, como la variación de una naturaleza en otra. ¿Listo? Más complejo, pero vamos a ver. No es de extrañarnos hasta qué punto el devenir y la multiplicidad son una misma cosa. Si la multiplicidad dice que es finita, que tiene dimensiones, ¿cierto? Y que no cesa de cambiar de naturaleza en la medida que cambian sus dimensiones, pues la multiplicidad deviene otra cosa. ¿Listo? Entonces, dice ellos acá en la página 254, no debe extrañarnos hasta qué punto el devenir y la multiplicidad son una sola y misma cosa. Una multiplicidad no se define por sus elementos, ni por su centro de unificación o comprensión. Acuérdense que si tuviera un centro que los unifica, pues no constituiría rizoma, sino un sistema arborescente. Una multiplicidad se define no por un centro de unificación, sino por el número de sus dimensiones, que es siempre finito. No se divide, y la palabra famosa, y la expresión famosa, no se divide, no pierde o gana ninguna dimensión cursiva sin cambiar de naturaleza. ¿Ok? No pierde, gana sin cambiar de naturaleza. Quiere decir que si gana o divide o resta, cambia de naturaleza. ¿Listo?
Hasta ahí todo bien, no hemos dicho nada nuevo. Y como las variaciones de su dimensión son inmanentes a ella, da lo mismo decir que cada multiplicidad ya está compuesta por términos heterogéneos en simbiosis, conexión por ahora, ¿cierto? O que no cesa de transformarse en otras multiplicidades en hilera, lo que llamaba fibra, según sus umbrales y sus puertas, las singularidades. Entonces, las dos cosas hay que decirlas. La respuesta a tu pregunta es que las dos cosas son ciertas. Entonces, ¿qué quiere decir que las dos cosas son ciertas? Y como las variaciones de sus dimensiones son inmanentes, o sea, puede variar internamente, a medida que internamente, ¿cierto? O simultáneamente, ¿ok? ¿Me están entendiendo? En la medida que con el afuera algo se conecta y crece su dimensión, interiormente empieza la determinación recíproca que la antecedía. En el número de dimensiones, pues obviamente que cambia. Entonces las dos cosas son verdad. Una multiplicidad tiene como un paso, un pie en otras multiplicidades y un pie también al interior de sí mismo. ¿Listo? En la medida que pasa una cosa, porque siempre está conectada con otras multiplicidades, pues le pasa a ella también que no conserva su naturaleza. Y lo vuelvo a leer. Y como las variaciones de sus dimensiones son inmanentes a ella, da lo mismo decir que cada multiplicidad está compuesta por términos heterogéneos en simbiosis internamente, o que no cesa de transformarse en otras multiplicidades en hilera. ¿Okay? Con sus umbrales, según sus umbrales y sus puertas. Así, en el hombre y los lobos, porque todo el hombre y los lobos y todo eso tiene que ver con capítulos de venires, que es de donde estoy leyendo. Hasta un yo fascista. Bueno, ¿y lo que se llama eso? Por eso, el yo es solo un umbral, una puerta, un divenir entre dos multiplicidades. No es que no exista un yo, no es que no exista una identidad, pero el yo, en la medida que constituye una multiplicidad, puede ser el paso. Cada multiplicidad, esto sí, olvídense lo del yo, cada multiplicidad se define por un borde que funciona, ¿cierto? Como anómalo, pero hay una hilera de bordes, una línea continua de bordes. Ahí aparece donde yo recordaba la palabra fibra. La palabra fibra está entre paréntesis, según la cual la multiplicidad cambia. Y cada umbral o puerta, hay un nuevo pacto. Esto tiene que ver con el contexto de lo que está acá. Una fibra va de un hombre a un animal, de un hombre o un animal a una molécula, de moléculas a partículas hasta lo imperceptible. Ojo a esto. Toda fibra es fibra del universo. Y una fibra en hilera de borde constituye una línea de fuga o de desterritorialización. Eso se llama naturaleza con mayúscula. La fibra de todas las multiplicidades. Naturaleza no es el conjunto de árboles, de leyes, ¿sí me entiende? De cosas orgánicas y no orgánicas. Naturaleza es el conjunto abierto, el sistema mejor, el sistema abierto de todas las multiplicidades. No, la palabra todas no hay que entenderla como si ya existieran todas, ¿ok? Sino de la variación en hilera de las multiplicidades respecto de otras. Eso es la noción de naturaleza con mayúscula para Deleuze y Guattari. Si ustedes se dan cuenta, es profundamente espinosista, porque eran los modos de Spinoza, variación de una y única sustancia. ¿Listo? Solo que aquí los modos terminaron siendo multiplicidades y las variaciones de modo respecto a otros modos, multiplicidades de multiplicidades que constituyen inmanentemente a la naturaleza, pero la naturaleza no es una unidad suplementaria que venga a centrar todo esto en virtud de sí misma, sino que es simplemente el movimiento, el devenir de las multiplicidades, en tanto inmanentes. No es una dimensión suplementaria, no hay una unidad suplementaria que venga a cubrirlo todo. Por eso es que los hegelianos dicen que el espíritu es inmanente, aunque tenga un movimiento de oposiciones. ¿Ok? No es trascendente. ¿Listo? ¿Listo? ¿Todo conmigo?
Ya entendieron qué es el plano de inmanencia o plano de composición, porque eso se compone, eso no está suelto ahí, está determinado, ¿ok? Puede ser abierto, lo que ustedes quieran, y hay un sentido en que todavía no se sabe lo que puede estar por llegar, eso es pura contingencia, pero no significa que no haya consistencia, ¿ok? La consistencia se va creando en la medida que las dimensiones van creciendo y eso. La naturaleza no cesa de cambiar. ¿Qué llamamos universo? ¿Sí me están entendiendo? El universo de Deleuze y Guattari, no el universo como fenómeno que estudia las leyes de la física, de la química, en fin. No es el universo como el conjunto de fenómenos de la física. Ese es uno, esa es una manera de ver el mundo, ¿listo? Pero en realidad, filosóficamente, ontológicamente, según esta metafísica, y no tengo ningún problema de decir que esto es una metafísica, la noción de naturaleza significa la fibra infinita de las multiplicidades. ¿Listo? Multiplicidad, multiplicidad, multiplicidad. Para que no suene raro el rollo del plano de consistencia, que es lo que venía ahorita. ¿Alguien tiene una pregunta? Dime. ¿Por qué dices que puede ser una metafísica? Es que tú vienes de psicología y no sabes. Los filósofos a través de la historia le han cogido bronca a la metafísica. Sobre todo con Nietzsche, con Heidegger, en fin, que hablan del final de la metafísica. Ok, porque tienen una idea de la metafísica bastante pobre, porque se suponía que la metafísica era como lo que aquí llamamos pensamiento arborescente, que hay un fundamento, o raíz, pivot, sobre lo cual crece un tronco en común, y a partir de eso entonces ahí se bifurca, se separa. ¿Listo? Entonces hay un uno, ¿cierto? Vamos a poner en platín, un uno, y de ese uno emanan, ¿cierto? Una serie de cosas que participan de alguna manera de ese uno. ¿Listo? ¿Cierto? Entonces toda esta concepción de que la metafísica es la respuesta al ser del ente como fundamento, bárbaro. Esa es una versión de la metafísica que hay en la historia de la filosofía y que le tiene mucha bronca porque se trata de superar la metafísica. ¿Listo? Aquí no. Aquí no hay ninguno. Deleuze nunca se planteó la superación de la metafísica. ¿Okay? Esto es un sistema. Ahora es un sistema abierto, es otro tipo de sistema metafísico. La palabra casi no la usa, ¿no? ¿Okay? Pero en las entrevistas dice que nunca se planteó el rollo de la superación de la metafísica. Algunos deleuzianos, conscientes de este rollo, prefieren llamarlo ontología, aunque con la ontología no estén hablando de la ontología fundamental. De Heidegger, que opuso la ontología fundamental a la noción de metafísica. ¿Okay? Está bien, aunque no se trata de eso, de todas maneras prefieren llamar al pensamiento de Deleuze ontológico. ¿Okay? Para mí, este profesor, ok, se toma en serio el hecho de que esto es una metafísica, aunque metafísica no significa una metafísica rizomática. ¿Por qué? Porque si metafísica implica no solamente un fundamento, ¿cierto?, idéntico consigo mismo, no, simplemente, no sé, yo llamo metafísica, en algún momento también dice algo así, o Badiou, una respuesta a la pregunta ¿qué es lo que hay? Esa es una metafísica de las multiplicidades. Ay, perdón. ¿Sí me entiende? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Esa es la pregunta de la metafísica, no cuál es el fundamento. No, la pregunta de la metafísica es ¿qué es lo que hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay para Deleuze? ¿Sabes? Ya lo pueden decir. Si yo le hiciera esta pregunta ya en el examen moral, ¿qué es lo que hay para Deleuze? ¿Qué hay? ¿Qué constituye el ser? ¿El fundamento? No estamos hablando de fundamento. ¿Qué constituye el ser? ¿Ah? La inmanencia, claro, pero ¿qué es lo que hay en la inmanencia? Multiplicidades de multiplicidades, ya, eso es una metafísica, ¿sí me sigue? ¿Por qué? Porque en general entonces no hay que decir que Platón se inventó la metafísica como dice Heidegger y que los sofistas eran pensadores y no metafísicos, porque incluso el apeirón, ¿cierto? El apeirón no es lo indeterminado, pero indeterminado no es que sea indiferenciado, sino que no hay un único elemento, acuérdate, todos presocráticos. Muchos dicen que lo que determina el ser es el agua, ¿cierto? El fuego. ¿Qué más había? El aire y la tierra. El aire, la tierra, bueno, en fin.
Pero alguien dijo el apeiron. ¿Qué quiere decir eso? Que no, que era lo indeterminado. No, que se sucedían. Eso es lo que era el apeiron. Que a veces una cosa determinaba y a veces era otra. Se sucedían en determinación. ¿Cuál es el fundamento ahí? El apeiron. Ah, bueno, bien. Pero si me entienden decir, cuando el fundamento no es un pivote de lo cual todo, ¿cierto?, se derive, por inferencia, por lo que sea, sino que simplemente fundamento, si quiero usar la palabra, principio, es el principio como un rizoma, lógico como un rizoma, pero un principio como una inmanencia de multiplicidades, pues no tienes los rollos, estás más cerca de ¿quién? De Anaximandro, ¿ok? Listo. Y si vamos con cuidado, nos vamos a dar cuenta que muchos que no solo es Anaximandro porque es el modelo de lo indeterminado, pero si nos vamos a dar cuenta, puedes encontrar esto hasta en Plotino. ¿Ok? Bien. No sé. Ahora sí. Entonces, por eso es una bronca contra la metafísica, porque se ha definido simplemente como una estructura arborescente, como el fundamento de todo lo que del ser. ¿Ok? Deleuze podía decir, rizoma no es, porque no se metió en eso, fíjense que las palabras no están, esto estoy metiendo yo. Deleuze podía decir, no, esto no es una metafísica, ¿cierto? Porque la metafísica siempre es arborescente, esto es un modelo. ¿Sí ven? Pero yo no creo que, si no dice eso y no dice lo otro, entonces hagamos una interpretación metafísica. ¿Conmigo? ¿Siguen conmigo? Ok. Porque, a ver, por favor, ¿saben quién está aquí en juego? Duns Scoto, ¿ok? En últimas, la palabra es univocidad. Todas las multiplicidades se dicen en un mismo sentido del mismo ser. ¿Me están entendiendo? No es que sea idéntico, es unívoco. Si eso, en muchas partes de 1000 mesetas y del Antiedipo encontrarán la palabra polivocidad, pero se refiere a enunciados, a prácticas lingüísticas, ¿cierto? Un mismo enunciado puede tener distintos significados en contextos distintos, ¿ok? ¿Listo? Eso es polivocidad. ¿Bien? Y polivocidad puede decir que en una misma voz hay múltiples voces, en un mismo sentido hay múltiples sentidos, etcétera, etcétera. Polivocidad puede decir eso, pero cuando se habla en términos ontológicos, no cabe sino el clamor del ser, como dice Deleuze, que después criticaba a Dios. Clamor del ser. El ser no se dice sino en único y mismo sentido, no se dice en varios sentidos. ¿Me están entendiendo? Cuando el ser se dice en un único, hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Me entienden? Una ontología muy poderosa que implica compromisos metafísicos. Que no hay sino un único y mismo mundo, solo que es una multiplicidad. Entonces el ser se dice en uno y mismo sentido de todo lo que difiere. ¿Sí me están entendiendo? Pero todo lo que difiere es un plano de inmanencia, de multiplicidad. ¿Conmigo? Por eso que le gusta tanto el camino de Duns Scoto, la univocidad, Spinoza, todos los modos de una misma sustancia que llama naturaleza. Sustancia se dice en uno y mismo sentido de todo lo que es sustancia, ¿ok? Y finalmente Nietzsche, ¿ok? En la interpretación que hace en diferencia y repetición, como el eterno retorno no es más que el volver de la diferencia. ¿O sea? ¿Sí? ¿Ok? Listo. ¿Entendimos esos tres momentos? Ok, listo. Ahora, ¿en qué momento estamos de la filosofía de Deleuze? Que creo yo que sigue siendo ontológicamente muy fuerte y con fuerte lo que me permite pasar de la ontología a la metafísica. Porque aquí hay compromisos de este tipo. ¿Qué es lo que hay? Multiplicidades. ¿En dónde? En un plano de inmanencia. ¿Qué es el plano de inmanencia? Multiplicidades de multiplicidades. Y solo un plano de inmanencia. Aunque el plano de inmanencia no cesa de reconstruirse, por supuesto, no está de una vez dado, la naturaleza no está dada. ¿Listo? Está dada, pero también varía. ¿Todo conmigo? Volvemos al árbol. Ok, pero este libro no es un canto pues al rizoma y a la multiplicidad, sino que este libro entiende. ¿Se acuerda qué pasaba con lo virtual? Si ustedes quieren poner ese plano de inmanencia, es puramente virtual. Claro, aunque haya multiplicidad, así pensado solo como plano de inmanencia, es puramente virtual.
materia no formada, materia informe, ¿ok? Pura virtualidad, ¿listo? Okay. No es el lenguaje que usan, pero en algún momento se lo usan. ¿Me seguiste? ¿Me siguieron todos ustedes? ¿Se acuerdan de virtualidad? ¿A qué se oponía la virtualidad? Primero había virtualidad, ¿para qué se movía? ¿Qué aparecía? Actualidad. La actualidad era como individuación, como las cosas que están simplemente como germen o como larvaria terminan configurándose en individuos, sustancias individuales. Ahora sí la palabra sustancia sí aparece acá, no aparece plano de inmanencia, Deleuze nunca dice sustancia, eso es lenguaje de Spinoza, solamente dice plano de inmanencia. ¿Listo? Ok, acuérdense, la inmanencia es inmanente a sí misma, y ya con eso como que le quitó la palabra sustancia y lo dejó así. ¿Listo? Entonces, vamos. Pero tenemos pura virtualidad. En un momento, esta o aquella virtualidad, en una u otra multiplicidad, digamos que está cambiando. Si no hubiese virtualidad, todo estaría actualizado y la naturaleza ya estaría hecha, ¿cierto? Y preestablecida. No, no. Todo esto son pura virtualidad, incluso donde hay actualidades. ¿Pero qué es una actualidad? Una actualización de una virtualidad, de algo que permanecía virtual. ¿Listo? Y una vez se actualiza, se eleva algo a lo virtual. Eso de eleva está mal, digamos. Algo, no importa, se eleva. Una cosa se actualiza hacia abajo y se eleva en la virtualidad hacia arriba. Puta, somos platónicos, no hay nada que hacer. ¿Okay? No hay nada que hacer. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir que algo se actualiza? Que se individúa, que aparece como cosa con forma y materia y todo eso, ¿verdad? Bien, Deleuze tiene palabras para esto, para este movimiento de la actualización, del paso de lo virtual a lo actual, el paso de la individuación, el momento de la individuación, todo esto, en que una materia no formada, y ahora sí uso el lenguaje de 1000 mesetas, pasa a una materia formada. ¿Listo? Ok. En esos casos se puede hablar de cristalizaciones, segmentarizaciones. Por eso, dicen además, ahora sí, en el principio de la cartografía, que un rizoma está hecho de líneas. Nos encontraremos en el libro que las líneas, aquí en el rizoma se ha insistido mucho en una línea de fuga. Por ejemplo, si uno tiene un sistema arborescente muy compacto, muy estructurado, una estructura muy férrea, ¿cierto? Rígida, y de pronto uno empieza a ver que algo vibra por adentro, que algo no cuadra, y empieza a ver que algo de ese sistema está en fuga. ¿Listo? En fuga, ¿sí me están entendiendo? Entonces fíjense que por eso es que se habla de línea de fuga, porque no hay sistema que no esté en fuga, por arborescente que sea. ¿Listo? Que no hay algo de ese sistema que no esté plenamente codificado, que no esté plenamente reterritorializado, sino que hay algo en ese sistema que empieza a descodificarse y a deterritorializarse. Déjenme usar esas palabras así. Si te cuesta trabajo lo de código y descodificación, ya lo explico, pero por lo menos el de deterritorialización no hay problema. Hay un territorio, ¿cierto? Y hay algo que se reterritorializa, se afirma en el territorio, se consolida, se segmentariza, se cristaliza, ¿ok? Y la palabra que ellos usan, además de estas, para explicar lo que quiero decir, se estratifica. Entonces, el primer capítulo, que es sobre la geología de la moral, realmente es la geología de esta metafísica. Geología, ¿por qué? Porque no es una genealogía, es una geología. ¿Qué significa? Por eso yo les decía que este libro era más topológico que histórico, porque muchos de los términos que utiliza y los conceptos que utiliza señalan, aunque tengan espacio-tiempo, un privilegio por el espacio más que por el tiempo. Entonces, fibra, hay devenir, claro, devenir, todo eso es histórico, todo eso es tiempo. La palabra devenir ya dice tiempo, ¿ok? Bien, incluso cuando hablan de los devenires, en el capítulo sobre devenires, la primera referencia es versón, ¿listo? Vale, duración, todo ese rollo, coexistencia de duraciones. Pero ellos además aquí hablan de geología. Cuando hablan de geología, ¿la geología qué es? ¿El estudio de qué? De los suelos. De la tierra, ¿pero qué? De los suelos. De las capas, de los sedimentos, sedimento.
Un sedimento es un ¿qué? Un estrato, ¿ok? Y hay que explicar los estratos, ¿listo? Desde los estratos más antiguos, cómo se ponen nuevos estratos. ¿Sí ven? Estratos. Entonces este libro, que es un rizoma, no deja de reconocer que sobre el rizoma, incluso como multiplicidad de multiplicidades, no cesan de establecerse en el proceso del devenir mismo, en el proceso en el proceso mismo de las cosas, de lo que hay, es que hay estratos, y esos estratos pueden estar jerarquizados. ¿Qué quiere decir? Que este rizoma implica que en algún momento hablar de estratificaciones, consolidaciones, pero la palabra estratificación, consolidación, no apela a una unidad suplementaria. ¿A qué apela? A que en los procesos mismos pues se van dando consolidaciones, es decir, actualizaciones o cristalizaciones. Bien, entonces verán que en ese primer capítulo, que tal vez no vamos a ver, pero yo les voy a dar algunas pautas que son increíbles, porque el capítulo es increíble, no las pautas mías. Implica, primero que todo, 3 estratos de la naturaleza. El estrato físico-orgánico, entonces tenemos, esto es siempre un dibujo de re malo y sobre todo yo, ¿no? O sea, tenemos un plano de inmanencia, multiplicidades de multiplicidades, ¿listo? Pero en el primer plano, ojo que eso no significa que primero en el sentido, pero ontológicamente sí, materia no formada. Y aquí tenemos estratos. El primer estrato de materia formada, cuando hay estrato tenemos materia formada, cristalización, virtualización, ¿ok? Cuando tenemos estrato, materia formada, tenemos un primer estrato que llamamos estrato, no repitamos la palabrita, físico-químico. Y los físicos tendrán que explicar muchas cosas aquí, ellos apoyaron en ellos, por supuesto, en algunos casos. Físico-químico. Segundo estrato, orgánico, el carbono, seres vivos. ¿Listo? Entre estratos y estratos siempre hay, acuérdense que es una cristalización que lleva a otra a través de un proceso de virtualización, no siempre es difícil. Estas cosas, cuando vemos, por eso la palabra estrato lo dice, es un sedimento, pero en cualquier momento eso empieza a sacudirse, como en la Tierra. Tenemos terremotos también. Ok, orgánico. ¿Cuál es el otro? Esto lo llaman aloplástico. Wow, algunas personas dicen, uy, en esto del S pifió porque terminó en antropocentrismo. Pero no pone estrato humano, pone aloplástico, por algo que explicaré más adelante. O no, ya. Es un estrato plástico. Plasticidad significa flexibilidad, por supuesto, pero alo se opone a. En griego, ¿cuáles son las dos palabras? Hétero a homo, alo a. Medicina. Acuérdense que uno toma medicinas que son alo. No, alo. Ay, esas de las gotitas, ¿cómo se llama eso? Alopática. Y la que tomamos normalmente se llama Homeopática. homeopática. Ok, chévere. Entonces, así como
Aquí no está hablando de homoplástico, ¿cierto? Sino de aloplástico, ¿ok? Y obviamente una de las cosas que aparecen en este estrato es el lenguaje humano, pero no solo humano, ¿listo? Bien, a cada una de estas cosas le corresponde una simbiosis distinta, en fin, listo. Obviamente en el estrato orgánico hay estratos en el interior del estrato orgánico. ¿Cuáles son los...? En el colegio ustedes ya le estudiaron los 5 o los 7 reinos de la naturaleza. Los 7. ¿7? 7, vamos. Pero ¿te acuerdas cuáles eran los 5 que me quedaron más fácil? Los 5 reinos El de la naturaleza. animal, el fungi. ¿Cómo? Animal. Animal. Vegetal. Vegetal. Los animales, las plantas. El Hongos, el fungi. fungi. ¿Se escribe así? No sé. Fungi. Las procariotas. Y mónidas. Esa vaina. 1, 2, 3, 4 y 5. Mónedas, tipos de bacterias. Que son seres. Unicelulares, pero que todavía no son eucariotas, son procariotas. Y aquí están bacterias y arqueas, porque en ese momento se suponía que las arqueas eran un tipo de bacterias. Ya hoy no. Y estas la llamaban procariotas. Una procariota es que una célula que todavía no tiene núcleo. Procariota. Aquí no están, son seres vivos, no están los virus. Porque los seres vivos, hay una discusión sobre eso que está aquí, entre lo químico, físico y lo orgánico. Porque no se han puesto de acuerdo dónde poner el virus. ¿Ok? Parece que es químico, porque es de carbono, pero no hace un ser viviente. Entonces el virus está a medio camino entre esto y esto. Es bien probable que en el origen de la vida haya existido algo así como cadenas de RNA mensajero, una cosa así, como lo que constituyen algunos virus que algunos virus son de ADN, cadenas de ADN que están sueltas por ahí, ¿ok? Y cadenas de RNA, que están sueltas por ahí. Las cadenas de RNA parece que a través de los virus que hoy existen de RNA, es bien probable que en el principio hubiera fragmentos de RNA, lo primero que se creó, y a partir de eso se dieron células, ¿ok? Las primeras células procariotas, después las eucariotas. Estas son células eucariotas. De aquí para arriba todo esto es eucariota, pero es que esto es unicelular, esto es unicelular, pero ya son eucariotas. Y tiene eucariotas, tiene una cantidad de organelos, una cantidad de organelos más, ¿no? ¿Ok? Listo. Bien, perdón que los de biología, pues yo no me acuerdo de estas cosas, pero pues sé la teoría en general. Eucariotas, como organelos, complejos y todo. Los fungi, los hongos, ¿listo? Hongos. Los hongos son unicelulares. ¿Ok? No, porque en un determinado momento aunque se pueden separar, se pueden dividir, se reproducen o se duplican por mímesis, por copia, una copia, si eso es cierto, pueden agruparse también, ¿listo? Y hacerse, ¿me siguieron o no? No por vía sexual, ellos se transmiten por esporas, ¿ok? Listo. Bien, los hongos son bien complicados de poner, ¿listo? Ok, pero tenemos un moho, pero tenemos hongos que son microcelulares, ¿listo? Y tienen todas las propiedades de ser un hongo, ¿ok? ¿Listo? No es una simple procariota. ¿Ah? Ahí está la explicación, ahí le dicen.
es que no se reproducen como el animal y el vegetal, sino por esporas. Listo. Y vegetales, pues sabemos cuáles son las plantas y los animales. Todo esto son multicelulares. Con movimiento in situ y con movimiento solo de acá. Listo. Eso es pura Aristóteles, que es la cosa más vieja. ¿Listo? Bien. Cambió, pero no del todo. O sea, cuando uno pone esta flecha como que, uy, vamos ahora a lanzar una teoría nueva. No, vamos a las 7. Las 7. Las 7. ¿No te la sabes? Búsquenla. Nueva división de los reinos de los seres vivos. Pero mire esta. Mire, bacteria, arquea y eucaria. Eucaria es esta. Eucarias, de aquí para arriba son eucarias. Pero esta es Al interior. la división basada en el ARN. Sí, mírela para que vean. Lo que pasa es que está acá hasta aquí y aquí para arriba. Mírela para que vean. Dejaron de hablar de móneras. Solo hablan de bacterias. Bacterias y arqueas, porque son distintas. Y arqueas. Son distintas. De hecho, la combinación de esas dos dio lugar a las eucariotas. Entonces, de aquí para arriba, estas son procariotas, y de aquí para arriba, todo esto son eucariotas. Pero entre las eucariotas, las eucarias que dice ahí, pues hay división. Sigue habiendo animales, sigue habiendo vegetales. ¿Qué pasó acá? Algas, hongos, algas. Wow, las algas son maravillosas. Algas. Ok, ¿esa cómo las llamaron? Ya no las llaman hongos, las llaman fungi, pero no, sí, pero aquí ya cuando aparecen las arqueas van 6. Necesito 7. Ahí busquen las 7 reinos, no solo esos que usted tiene ahí, que son complejos en cada pedacito, los 7 reinos de la naturaleza. Los reinos. ¿Cuáles son los 5 que me faltan acá? Animales, vegetales, está bien, pero estos dos, por favor. Animales, vegetales, ¿qué más? Arqueas, bacterias. Bacterias. Arqueas y bacterias. Animalia. Animalia es animales. Plantae. Plantae. Fungi, cambió, volvió a aparecer fungi. Cromista, protozoa, eubacteria y alcabacteria. Fungi. Pero esas ya fueron más de ¿Y acá qué fueron? No son 7. La 1 es la arcabacteria, la 2 la eubacteria, la 3 la protozoa o protista, la 4 es la cromista, Esa es la que me falta, cromista. la 5 es la fungi, Cromista. 1, 2, 3, 4, 5, la plantae y 6, 7. Protista y la cromista. La demás ya las entendimos. ¿Qué es la cromista? ¿Qué es? Cromista. ¿La cromista qué es? Cromista. Borren el alga de allá. Cromista. Es cuestionada, ¿no? No importa, entonces está cuestionado siempre. Algas cromofitas. ¿Cómo? Algas como cromofitas. Algas. Es decir, la gran mayoría de las algas cuyos cromoplastos contienen clorofila. Pregunte ahí si las cromotistas, cromistas lo puse yo mal, ¿no? ¿Se dice cromistas o se dice cómo? Cromista. Cromistas. Pregunte si las cromistas son multicelulares. Ah, sí, ¿verdad que es una alga que es una célula? ¿Y eso es? Sí, es una cosa grande, gigante. O son células de células unicelulares, no multicelulares, como lo pueden ser las plantas o los que son sexuales. Mitosis y meiosis, ¿no? Mitosis es como mímesis, mitosis. Y meiosis es por... Hay de las dos. Ven, las algas son súper complejas porque Unicelulares y pueden... otras multicelulares. Hay algas que son multicelulares y hay algas que son unicelulares. Las pardas, algas pardas, son multicelulares, pero las diatomeas
y dinoflagelados son unicelulares. Bien, y tratar de ver en qué sentido, especialmente cromistas, es que no son plantas. Entonces tienen que explicar ellos ahí que es por la forma como se reproducen y todo eso, que no son como las plantas. De hecho, están hechas de células de bacterias que son, ya les digo, que es a partir de las cuales hacen fotosíntesis, pero no del mismo modo de la fotosíntesis porque las algas hacen fotosíntesis, por supuesto. ¿Listo? Bien. ¿Todos conmigo? ¿Esto para qué demonios es? Para mostrar que solo en el mundo orgánico tenemos 5 subestratos, ¿ok? 7. Y sin embargo, líquenes. Búsquenme los líquenes. Clasificación de un líquen en esta taxonomía. Para que vean, empieza esto a rizomatizarse, ¿ok? Ya se retomatizó porque mire todo esto. O sea, las taxonomías son chéveres porque son tipos, ¿cierto? Hay una tipología de cosas con ciertas características, distinguen otro, pero en las fronteras, todos los rizomas que ustedes quieran. Entonces busquen eso. La clasificación puede abordarse desde 2 grandes criterios, taxonómico y morfológico. Sí. La clasificación taxonómica. Los líquenes no forman un grupo monofilético, sino que son hongos liquenizados, la mayoría ascomicetos, algunos basiodiomycetos. Madre. ¿Qué significa? ¿De qué está hecho un líquen? ¿De un hongo? ¿Y de qué más? No, un alga. Antes creí, cuando las algas estaban en las plantas, decíamos que era un rizoma, una simbiosis entre planta y hongo. Hoy, ¿qué podemos decir? Un alga con un conjunto de... Las fotos divinas, ¿no? Búsquenme, por favor, bacterias. ¿Cómo? Cianobacterias. Ciano o seno. Cianobacterias o xenobacterias. Cianobacterias, ¿qué son? Bacterias que hacen fotosíntesis y pueden transformar el dióxido de carbono en oxígeno, haciendo la fotosíntesis como lo hacen los otros bichos, ¿ok? Los otros bichos son las plantas. Aquí hay vegetales, nosotros no hacemos, los animales, despacio, no hacemos fotosíntesis. ¿O han visto por ahí a alguien haciendo fotosíntesis? No, ni un león. Bueno, ya que lo mencioné, lo digo de una. Busquen babosa fotosintética. Babosas. ¿Esas son las que brillan? Las que son verdes. Babosas fotosintéticas, hay varias. ¿Qué demonios es una babosa? Una babosa es un animal. Molusco, pues sí. Pero es un animal, está aquí. ¿Cierto? Son como marinas todas. Sí, todas son marinas. Esas babosas marinas fotosintéticas, moluscos, esas babosas son animales. ¿Pero qué hacen? Puede incorporar los cloroplastos de las algas. Bien, ok. Entonces se alimenta de algas. Una vez se alimenta de algas, como es transparente, todo su cuerpo se vuelve verde por los cloroplastos que ha ingerido de las algas. Y entonces, ¿qué hace? Fotosíntesis. Luego tenemos un animal que hace fotosíntesis. ¡Wow! ¿Sí me están entendiendo? Tenemos un líquen que está a medio camino entre un alga y un hongo, ¿cierto? O incluso plantas, incluso cianobacterias. ¿Listo? Los líquenes son la maravilla. Porque así como usted dice, puede encontrar cosas gigantescas y una sola célula. ¿Listo? O sea, los líquenes, mejor dicho, del es.líquen, ¿me entiendes? ¿Qué? ¿Sí me estás diciendo? Listo. ¿Cuál es? ¿Qué estoy haciendo? Es muy bonito lo de la orquídea y la ave. Ya voy para esos ejemplos de él. Pero para esto tuve que ponerles estratos, jerarquías. Jerarquía no es que uno sea mejor que otro ni nada, sino que pues lo orgánico depende de lo físico-químico, ¿ok? Y si no hay vida tampoco hay lo plástico. ¿Ahí se ha entendido? ¿Todo el mundo conmigo? Pero no quiere decir que haya privilegios de nada. ¿Listo? ¿Ok? El oxígeno, el nitrógeno, esos primeros elementos que surgieron en el Big Bang están primero, pero no significa que tengan más privilegio que los que siguen naciendo en el corazón de una
planta termonuclear, como es una estrella que sigue produciendo, Quarks. y con los quarks, elementos. Es decir, los elementos que no son los primeros, como el hidrógeno, el oxígeno, no se me acuerdo cuáles eran los primeros que surgieron en el Big Bang. Las estrellas siguen produciendo elementos químicos. Por esto es físico-químico. Y toda esta termodinámica del universo se van formando componentes, compuestos orgánicos. Todo compuesto orgánico ya está estratificado porque es un compuesto orgánico. ¿Listo? ¿Ok? Vale. Entonces, ¿a esto qué va? Materia no formada, ¿ok? Que se va configurando, conformando en distintos estratos. Pero como se pasa de un estrato a otro, y también interestratos, etcétera, 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 ¿sí me entienden? Que sigue apareciendo, entonces la virtualización es cada vez que hay cristalización. Por eso los estratos no están completamente fijos, sino, espérense, hablamos de líneas de segmentaridad. Hay línea de fuga, ¿cierto? Líneas de fuga de los estratos o de los segmentos que son de desterritorialización absoluta o desterritorialización relativa, porque se puede que se desterritorialice en animal y se reterritorialice en alga. ¿Me enseñaron o no? ¿Ok? Entonces hay líneas de flexibilidad que implica una segmentaridad flexible, que implica una relación relativa entre deterritorialización y reterritorialización. No se da deterritorialización sin que se dé reterritorialización. ¿Listo? ¿Ok? Pero acuérdense que hay deterritorialización absoluta, todo lo que vuelve a la materia no formada o que parte de una materia no formada. ¿Listo? Desterritorialización absoluta, deterritorialización y reterritorialización relativa, y segmentos molares o segmentos de estrato. ¿Lo entendimos o no? 3 tipos de línea. Línea de segmentariedad dura o molar, línea de segmentariedad flexible o molecular y línea de fuga. Y las 3 hacen rizoma en toda la naturaleza, con sus estratos y sus cosas. Terminamos. ¿Línea de segmentariedad y línea de fuga. En este libro se van a encontrar con eso, con estratos, con líneas, y eso es lo que hace el rizoma. Agenciamientos, plano de inmanencia y de consistencia. Lo entendimos así, como no puede detenerme en todos los detalles de la introducción, pero quería que entendieran para dónde va esto y que no es solo rizoma venteado, ¿me entienden? Unos manes ahí que se la fumaron verde. No, ellos tienen que explicar cuándo aparecen los estratos, cuándo es el movimiento, cuándo hay cristalizaciones, ya sea a nivel de la naturaleza, orgánico-física, bueno, lo plástico es política también, ¿no? ¿Listo? O a nivel político, o a nivel literario. ¿Listo? ¿La línea de segmentariedad era la molar o la...? Segmentariedad dura o molar, segmentariedad flexible o molecular y línea de fuga, que no es de segmentariedad. Siempre que hables de segmentariedad estás hablando de estratos, ¿ok? Solo que hay unos más fijos y rígidos que otros. Entonces, la próxima clase vemos lo del Sí, lenguaje. y no más. No hay lectura. No hay más lectura. Termina en la de postulados de la lingüística. Chao. Esta mañana cuando aprendí, hay una cosa